Hoy el Evangelio es de Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedía que los dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, seguido de lo que leíamos ayer domingo en nuestro Evangelio, hoy se nos presenta esta escena que prácticamente uno diría: voy como Charlie a tomar café porque esto es insólito. Difícil de creer. Primero la escena insólita de la multiplicación de los panes y de los peces. Y después de esto Jesús se retira a orar, pues con todo ese cansancio, imaginen ustedes. Los discípulos, por su parte, se hallan de noche en una barca sacudida por las olas con viento contrario, y se les acerca Jesús andando sobre el mar. Y lo primero que ellos ven cuando se acerca Jesús andando sobre el mar, ¿qué es? Un fantasma. Algo que no viene de Dios, ciertamente. Algo que, diría yo, cuando empezamos a ver este tipo de cosas, ojo con qué estamos viendo, en qué estamos centrando nuestra vida, si lo primero que vemos es el mal y no el bien. Jesús los anima y disipa sus miedos, incluso Pedro se atreverá a acercarse, pero bueno, yo no les voy a hacer más spoiler, vamos parte por parte. Esta palabra de hoy nos presenta a estos discípulos después de ver el milagro de la multiplicación. Y ellos están solos, y ellos están sin Jesús, porque Jesús, como les decía, había tomado otro camino para irse a orar. Pero ellos, para alcanzarle, lo van a alcanzar por medio de una barca, como puede pasar en cualquier fragmento o cuerpo de agua, en este caso el lago de Genesaret, también conocido como Mar de Galilea. En medio de la noche, pues el viento empieza de alguna manera a molestar esta barca, a sacudir esta barca. Y nosotros, más allá de quedarnos viendo esta historia que pasó, que ocurrió y que relata el texto bíblico, vamos a de una vez situarnos en el lugar de la barca. Yo te invito a que nos situemos en el lugar de la barca. Lo hablaba muy bien el padre Jimmer en la Santa Eucaristía hace algún momento. La barca de la vida. Y yo me pongo a pensar en la figura de la barca y muchas veces se asemeja a la vida. La vida cuando es así, lanzada, como cuando pequeños estamos aprendiendo a manejar bicicleta y papá agarra y nos quita las rueditas de la bicicleta y nos lanza en el camino a intentar manejar
solos. Así ellos, lejos de tierra, sin Jesús, en una barca allí fueron lanzados a la vida. Ahora esta barca se encontró con olas, se encontró con viento contrario, y así nuestra vida se encuentra con olas, con viento contrario. ¿Cuáles son las olas, Padre? Pues el estrés, el esfuerzo, las exigencias, también en la noche, y el viento contrario, los sufrimientos, las tristezas, las soledades y las pruebas. Pero algo muy hermoso, y es que, y esto me hace pensar mucho en Juan Eudes en este inicio del mes de agosto, está en todo tiempo, en todo momento, en todo pensar, está Jesús. Habla de Jesús, piensa de Jesús, piensa en Jesús. Aparece en el texto, relatado en el texto, que se acerca Jesús. Jesús sale al encuentro de estos que estaban en esta barca zarandeada. Así como se acerca a tu encuentro, así como se acerca a tu búsqueda para socorrerte, y añade el Evangelio de hoy que lo hizo andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Y los discípulos tan agobiados, tan sobrepasados, que lo que hacen es asustarse, lo que hacen es gritar de miedo, lo confunden con un fantasma. Es que no es posible, ni siquiera se nos pasa por aquí que sea el maestro, esto tiene que ser una cosa que venga del maligno. Es lo que viene por la mente de los discípulos. Y Jesús en nuestra vida muchas veces también se presenta así, andando sobre las aguas, es decir, por encima de todas tus situaciones está Jesús. Por encima de todo lo que te ahoga y que te agobia, se acerca Jesús a tu vida, sin imponerse por la fuerza. No se acerca de modo espectacular, se acerca de modo delicado, se acerca respetuoso, se acerca sutil, acercándose a tu vida, caminando sobre las aguas de la vida, en momentos de oleaje, de noche, en momentos de viento contrario, se acerca Jesús a nuestra vida. Es una realidad. Se acerca este Jesús a nuestra vida. Y no es un fantasma el que se acerca a tu vida. No es solo el Espíritu el que se acerca a tu vida, porque si se acerca el Espíritu para hacer carne y vida a Jesús en tu propia vida. Es tu amigo Jesús el que se quiere quedar contigo en la casa, en el templo de tu corazón, de tu vida, de tu cuerpo. No te abandona jamás, no te deja ni de día, ni de noche, ni en los cansancios, y menos en la noche de los sufrimientos. Este pasaje es tan real porque representa nuestras noches de sufrimiento, y las noches de sufrimiento no están marcadas únicamente por tu insomnio durante la noche. Las noches de sufrimiento están marcadas por los cansancios en medio del día de trabajo. No tiene sentido el por qué estoy aquí. No tiene sentido a veces ni mi matrimonio, no tiene sentido mi vocación sacerdotal, no tiene sentido nada. Esas son nuestras noches. Y la presencia sutil de Jesús en nuestra vida es real, como ese que se acercaba caminando sobre las aguas. Es una presencia que es real. Y viene una escena siguiente y llama mucho la atención, esta escena de Pedro caminando sobre el agua. Saquémonos la magia que tenemos metida en la mente frente a estas escenas. Sácate la magia. Dios no es mágico. No ocurrió nada mágico en Pedro caminando sobre las aguas. Los discípulos que confundieron primero a este Jesús con el fantasma, Pedro, que era el bravucón, que era el irreverente, que iba mucho más allá, que tenía arrojo, vamos a decir que tenía confianza en el maestro. Y le dice Jesús, ven, camina hacia mí, acércate a mí. Y le dice, Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua, le dice Pedro. Ven, Pedro. Pedro en este caso es el lado valiente nuestro. Cuando
Muchas veces en nuestra humanidad hay valentía, pero a veces nos dejamos llevar más por los miedos y nos quedamos estáticos y paralizados, porque creemos que dependeremos en ese mar de nosotros mismos y no de Jesús. Este Pedro que comienza a caminar sobre el mar confiando en su maestro, carece por allí en la mitad de confianza. ¿Y qué pasa? Sufre el abatimiento de las olas, sufre el abatimiento del viento, duda y se hunde. Duda y se hunde. Ese Pedro, el que es la roca firme, sobre la que Jesús está asentando su iglesia. Ese Pedro duda y se hunde, pero no queda hundido, no queda hundido en el mar. Esta comunidad de los discípulos, que es roca, esta comunidad de los discípulos que está comenzando a ser fortalecida, no por ellos mismos, sino por su permanencia en Jesús. Sin Jesús no tienen nada que hacer. Y cuando comienza a hundirse, Pedro reconoce su indigencia. Esta palabra es sumamente dura. Somos indigentes ante Dios. Pedro reconoce su debilidad. Somos débiles ante Dios. Pedro reconoce su necesidad de Jesús. Y ese es el espejo cotidiano de las calles cuando ves a un habitante de calle. En lugar de mirarlo con lástima, en lugar de mirarlo con soberbia, en lugar de mirarlo disminuido, míralo como tú eres ante Dios. Indigente. Somos débiles. Y por eso gritamos, Señor, sálvanos que nos hundimos. Lo grita Pedro en el texto y lo gritamos tú y yo. Y Cristo no tarda ni un segundo en responder. Cristo no tarda ni un segundo en responder, dice el texto, que enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró, aunque también lo increpará. Y le dirá, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y está claro, mis hermanos, que cuando confiamos en nosotros mismos, cuando nos olvidamos de Dios, cuando descuidamos o abandonamos nuestra relación con Jesús, ¿qué pasa? Nos hundimos, nos ahogamos. ¿Cuántas veces en nuestra bendita vida hemos escuchado este texto? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos escuchado este texto? Nos hundimos. Cualquier viento contrario acaba con nosotros. Somos sumamente débiles. Pero aquí hay una grandiosa, maravillosa noticia. Con Jesús podemos caminar inclusive encima de las aguas. Con Jesús podemos caminar inclusive con viento contrario en nuestra vida. Ni siquiera las mayores dificultades acabarán con nosotros. Si estoy con Jesús, Él siempre me mantendrá en pie. Con Él no tengo nada que temer. Ahora la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo con Jesús? ¿Cómo estoy viviendo en Jesús? ¿Confío en Jesús realmente? ¿Me agarro fuerte de su mano? Especialmente en momentos de prueba y de dificultad, en momentos de noche y de viento contrario. ¿Cómo está la fe? Y creo que lo más importante, inclusive en medio de esta contemplación de este texto que hoy estamos realizando, son las palabras que Jesús dirige a sus discípulos cuando los ve zarandeados por las olas en medio de la noche y del cansancio, llenos de miedo. Les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo,
soy yo. Jesús siempre te dirá ánimo, pero no como una palabra de esas vacías como el amigo que nos dice, anímate. Y yo, no, pues gracias, qué gran apoyo. Este ánimo del que te dice Jesús viene en una suerte de recibe mi espíritu, es lo que te está diciendo cuando te dice ánimo. Llénate de mi vida, te está diciendo Jesús cuando te dice ánimo. Libérate de la incertidumbre y del miedo cuando te dice ánimo Jesús. En cuanto subió a la barca, amainó el viento. ¿Está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en la barca de la vida? ¿Los vientos feroces te van a hacer naufragar? Ayer me vi una película que era viejita, pero el Señor me preparaba para este texto. La película se llama Nowhere, no sé si traducida, es como en medio de la nada. Una chica que queda atrapada por allá en un contenedor, sube en el contenedor en el barco y ese contenedor cae al mar. La película no relata cuánto tiempo pasa ella en medio del mar, pero inclusive da a luz dentro del contenedor. Y todo lo que pasa esta mujer aferrada a la esperanza de reencontrarse con su pareja, de que su pareja conozca a su hijo. Esto es ficción, pero qué bella la ficción cuando le encontramos el sentido. El contenedor se hunde. Ella había hecho una pequeña balsa, y en la pequeña balsa iba el bebé. Y ella se le acaban las fuerzas porque ella estaba fuera de la balsa. Y se va. Pero ella queda amarrada a la balsa del bebé. Y en ese instante, como toda película, aparece un barco. Y es rescatado el bebé y es rescatada ella. Fuera de la ficción. ¿Cuánto se necesita de fuerza de voluntad para querer vivir? ¿Qué te hace querer vivir a ti? ¿Por qué te despiertas hoy? ¿Por qué saliste de tu casa hoy? ¿O por qué vas a salir de tu casa hoy? Y miras a tu alrededor y tienes medianamente o bondadosamente todo lo que necesitas para vivir. Y si vives solo o sola, vives en paz en tu soledad. Y si vives con tu pareja o con tus hijos o con tus padres, ¿vives en paz con ellos? Permítete hoy postrarte ante el Señor en medio de tu realidad de vida, lo que estés viviendo. Si estás en medio de un contenedor en el mar, si estás cómodamente en la sala de tu casa o en la cocina, si estás en tu trabajo, si estás en tu vehículo, permítete postrarte ante el Señor, ante Él que te va a dar libertad, ante Él que te va a conducir, que te va a apaciguar los vientos contrarios del corazón, que te va a apaciguar la tormenta de la vida y te va a terminada la travesía mostrarte la tierra. Jesús toca la tierra contigo, te conduce a tu tierra. Esto es hermoso. ¿Y la tierra qué hace? Uno cuando vive la turbulencia, me pasó a mí hace poco cuando fui a Cúcuta, el peor aterrizaje de los aeropuertos de Colombia. A mí no me dan miedo los aviones, pero ese día dije, aquí fue cuando estaba aterrizando en Cúcuta. Cuando uno se baja del avión casi que besa la tierra. Cuando estás con Jesús, eres conducido a tierra firme y besas la tierra, dices gracias, gracias, porque pude pasar por encima del fuego, porque pude caminar sobre las aguas. Esto es lo que significa caminar sobre las aguas en el texto de hoy. Caminar sobre las aguas. Jesús es el verdadero cimiento. Jesús es la solidez de mi vida.